en esta tarde tan maravillosa, con tanta gloria, con tanta unción que se está desprendiendo. Decirles que si me notan la voz rara es por el tema de la alergia. Yo cuando llega este tiempo lo paso muy mal y si me notan la voz un poco extraña es por el tema de la alergia, ¿de acuerdo? Bueno, una semana más estamos aquí cumpliendo con nuestro cometido, cumpliendo con lo que creemos que es la voluntad de Dios para este tiempo, el que esté impartiendo este escenario escatológico con una iglesia maravillosa, la cual considero mi iglesia. Créanme que no me conecto más, porque también tenemos nosotros cultos en el Campo del Ángel, la iglesia la que servimos como obrero, y nos preparamos durante la semana también para el seminario los sábados. Pero créanme que le tengo en mi memoria, en mis oraciones, durante toda la semana me acuerdo de ustedes, no solamente el día del lunes. Clase número 15 de escenario escatológico, ya 15 semanas estudiando este libro maravilloso y profundizando cada vez más, a punto hermanos, de terminar con los juicios que vemos reflejado en el Apocalipsis, esos juicios que se desatan que están contenidos en los 7 sellos, en las 7 trompetas y en las conocidas 7 copas de la ira. Estas 7 copas de la ira, también llamadas por este libro como las plagas postreras, termina con la 7ª de ellas, que de hecho lo veremos la semana que viene, cuando se derrama la 7ª copa, hay una voz del cielo que dice: hecho está. O sea, se culmina, la 7ª copa es la culminación de los juicios de Dios sobre la tierra. Luego, una vez que ya hayamos desarrollado la 6ª copa, que es la que vamos a desarrollar hoy, en la semana que viene hablaremos de la 7ª copa y nos introduciremos ya en unos eventos escatológicos donde lo vamos a poder entender muchísimo mejor. Así que vamos a ponernos en materia. La semana pasada ya vimos cómo se derraman las copas de la ira, las conocidas las plagas postreras, que así también lo describe el libro de Apocalipsis. Y la semana pasada hablemos de 5. Vimos cómo 5 copas fueron derramadas sobre la tierra, y la primera de ellas, los hombres fueron dañados por esas úlceras malignas, pestilentes, donde no podían aliviar el dolor de eso que había sido producido por una plaga divina. Fue una plaga que fue directamente sobre los hombres que no tenían, que más bien tenían el sello de la bestia, que la habían adorado. La 2ª copa fue derramada sobre el mar, y todo el mar se convirtió en sangre. Todos los peces y seres que habitan en el mar murieron todos. La 3ª, ríos y fuentes empezaron a brotar sangre, y ya el agua tal como lo conocemos comienza a desaparecer de la tierra. La 4ª copa es derramada sobre el sol, de modo que gran parte del sol queda dañado, y entonces la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas para evitar que nos queme la piel, el lugar donde el brillo del sol llegue, el hombre ya no podrá tomar el sol, porque más bien serán quemados por el sol. O sea, la temperatura subirá drásticamente, se romperá toda la climatología y habrá un gran caos. La 5ª fue derramada sobre el trono de la bestia,
y cubrió todo su reino de tinieblas. 5 copas. La semana pasada desarrollemos 5 de ellas que que aclaremos más bien que las copas ya tienen que ver con un alcance mundial. Ya es el mundo entero el que está siendo dañado. Los sellos y las trompetas eran juicios parciales, partes de la tierra eran dañadas. Las copas tienen que ver con algo mundial. El mundo está en caos. Y aunque todavía no ha llegado el infierno, no ha llegado el lago de fuego, pero la acumulación de todos los juicios, hasta ahora, incluidas estas 5 copas de la ira, el hecho de que ahora vivan en tinieblas les da la idea precisa de dónde el mundo pecador se dirige. Y se dirigen a una condenación eterna. 5 copas. Desastre que podemos hablarlo, estudiarlo, pero hermanos, creo que no hay mente capaz de asimilar tantísimo dolor que va a haber en el mundo cuando las copas sean derramadas. Hoy nos toca trabajar con la 6ª copa que es derramada sobre la tierra. Vayamos al capítulo 16 de Apocalipsis y al verso 12, y ahí leemos la palabra del Señor. Espero que hasta aquí estén siguiendo el hilo de nuestra enseñanza. Luego al final recordaremos algo. Apocalipsis 16:12, el 6º ángel derramó su copa, atención, sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas. Verso 14. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, atención, en todo el mundo, para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Alabado sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. La 6ª copa es derramada y directamente se menciona que es derramada sobre el gran río Éufrates. Ya en una de los juicios de las trompetas vimos que cuando creo que fue la 6ª trompeta sonó, 4 ángeles que estaban atados en las profundidades del río Éufrates fueron desatados. No sé si recordarán ustedes ese estudio. De nuevo vuelve a aparecer en la escena el río Éufrates. Esos 4 ángeles, 4 demonios han sido desatados, terribles, porque comandan un ejército de 200 millones de demonios. Cada uno de ellos comanda una parte de esos, los 200 millones de demonios se dividen en 4 y cada uno comanda una parte de ellos y forman un gran desastre en casi el mundo entero. De nuevo vuelve a aparecer en la escena el gran río Éufrates. Vimos detalles en ese estudio, pero para recordar un poco así a vuelo de pájaro, es interesante que es derramado un juicio, es derramada una copa, una de las plagas es derramada sobre ese río. Josué capítulo 1
Y el verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, fijaros, será vuestro territorio. O sea, el río Éufrates, del cual conocimos detalles, uno de los 4 ríos que se repartían en el Edén, era un río muy importante, sigue siendo un río muy importante actualmente, pero a nivel del pueblo de Israel, el gran río Éufrates también lo asociaban a su territorio, era como la división del territorio, era como los límites de la tierra prometida. Y es que resulta que una copa es derramada, y es derramada sobre este río, de modo que el río se seca, verso 12, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. De pronto, cuando el río se seque, van a cruzar por ahí los reyes del oriente con sus ejércitos, porque han sido engañados, como vamos a ver ahora, han sido engañados por poderes satánicos, concretamente por Satanás, el falso profeta y la bestia, que es el anticristo. Han sido engañados por estas fuerzas demoníacas. Vamos a estar hablando cómo es posible que los engañen, y van a cruzar por ahí porque de otro modo no podrían cruzar, pero todo guarda una relación. Y es que es interesante que ha habido en la historia, ya ha habido líderes que han llegado incluso a cruzar el río para llegar a ciertos territorios. O sea, el río Éufrates concretamente ese estrecho de todo el río Éufrates fue como que los grandes conquistadores siempre quisieron cruzar. Nunca cruzaron de la manera que lo van a cruzar los reyes del oriente, pero aún así el lugar estratégico de aquellos territorios, decía que el lugar estratégico de aquellos territorios a nivel de conquista fueron deseados por grandes conquistadores. Un conquistador llamado Tamerla, que fue un conquistador, bueno, realmente fue un líder militar y político, era mitad turco, mitad mongol, de Mongolia. Fue uno de los grandes conquistadores de todo el Asia Central. Incluso fue tan increíble que en apenas 2 décadas, este noble musulmán llegó a conquistar 8 millones de kilómetros cuadrados de Eurasia. O sea, no estamos hablando que conquistó una ciudad, estamos hablando de 8 millones de kilómetros cuadrados. Sus grandes ejércitos cruzaron continentes, desde Deil hasta Moscú, desde las cordilleras de Tien Shan hasta el Asia Central, incluso hasta los montes de Tauros de Anatolia. O sea, cruzaban grandes regiones y tomaban como referencia el río Éufrates. Y por donde pasaban, conquistaban, arrasaban, algunas ciudades las aniquilaban por completo, otras las perdonaban, pero su fama llegó a extenderse por toda Europa como uno de los grandes líderes nómadas que ha existido. Otro más conocido fue Gengis Khan. Este sí que fue, vamos, llevó al imperio mongol a otro nivel directamente de conquista. Fue de hecho el primer imperio que fue considerado como uno de los más grandes en términos de expansión territorial. Pues todo esto, estos grandes conquistadores tomaban como referencia para sus conquistas la travesía de todo el río Éufrates.
Es interesante que para conquistadores ese río era muy importante. No es casualidad que el río Éufrates se seque para que los reyes de Oriente piensen que van a ir a un lugar a conquistar, y concretamente a conquistar a Dios porque le venzan en una gran batalla. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, verso 15, acerca del río y de lo que va a pasar por allí. Dice, y se secará. Dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu, y cita, sobre el río. He ahí el gran río Éufrates. Ese sí es el río Éufrates. Y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Fijaros, hermanos, esto no hay cartógrafo que sea capaz, ni historiador, sobre todo en términos de cartografía. ¿Quién le dijo a Isaías? Escúchenme, esto es muy fuerte. Ni navegantes. Hay cartas de navegación muy famosas. Y ha habido navegantes muy famosos, cartógrafos increíbles. Incluso que han encontrado cartas de navegación que han sido un misterio. Las cartas de navegación de Pili Reis son un misterio hoy día para el mundo. Son un misterio. O sea, cartografiando lugares que era imposible que fueran cartografiados sin un satélite. Son un misterio. Y ha habido grandes navegantes que han cartografiado en tiempos antiguos ciertos lugares, de incluso lugares remotos del mundo, que hoy día están sumergidos, completamente tapados con hielo, y hoy día, gracias a satélites, han podido demostrar que cartas de navegación eran reales, que no eran fantasías, sino que hay ciertas regiones que a lo largo de los siglos han sido tapadas, y gracias a los satélites se han descubierto que eran así, y es increíble. Pero más sorprendente es lo que aquí estamos leyendo. Dice en Génesis que el Edén repartía, dice que de ahí salía un río que repartía en 4 ríos. Y uno de ellos es el Éufrates. Pero es que a Isaías se le reveló que el Éufrates tenía 7 brazos. Es decir, tenía 7 ramificaciones, se repartía en 7 lugares distintos. Eso Isaías no podía saberlo, porque él no había salido de Jerusalén. Es entonces que esto es una muestra de que Dios va más allá. ¿Y por qué sabe Dios eso? Porque Dios es Dios. He aquí una revelación directa del Espíritu Santo, algo que Isaías jamás pudiera haber sabido, que el río Éufrates, un río de mira los kilómetros que estuvimos viéndolo, es imposible que él sepa que tuviera 7 brazos en sí mismo. Imposible. Lo secarán tanto que pasarán con sandalias. Y habrá camino, dice el verso 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de manera que no hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. De pronto que el río se seca. De nada, Sara, Dios te bendiga mucho. De modo que el río se seca. Ya está preparado. Va a pasar por ahí los reyes del oriente con sus ejércitos. Pero pasan por allí por esto. Dice el verso 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Tenemos frente a nosotros la Trinidad diabólica. No quiero tocar mucho porque estoy reservándome para un estudio completo que os lo vuelvo a recordar, que se llama La obsesión de Satanás.
no sabe lo que hacer Satanás para parecerse a Dios. No es casualidad, hermanos, que aquí aparezca una trinidad diabólica. Hay quien defiende que Dios no es trino. O sea, hay quien defiende... Mira, cierto es, he aquí Israel tu Dios, Jehová Dios, uno es. Nadie duda que Dios es uno. Eso nadie lo pone en duda. Pero aunque Dios es uno, cuando Dios se manifiesta, Él es capaz de manifestarse en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo sigue siendo Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y aunque se pareciera que se habla de tres personas distintas, que no tienen nada que ver una con la otra, que son tres dioses, no son tres dioses, es un solo Dios. Sí, pero ¿cómo es posible? Mis amados, que estamos hablando de Dios. Que es que Dios puede hacer todo. Es que a veces queremos... Mira, el hombre es tripartito. Es un espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo. Y tiene... Fíjate, es tripartito. Ya Hebreos capítulo 4, verso 12. Y la palabra más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Siempre en la Biblia se hizo diferencia entre el alma y el espíritu. La Biblia dice que cuando el hombre muere, no dice de que el alma va a Dios, dice el espíritu va a Dios que lo dio. Cuando Jesús habló del infierno o del lago de fuego, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, y cita, sino el que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Y ahí ya no aparece el espíritu. Entonces, en la Biblia hay suficiente material para demostrar que el hombre es tripartito. Pero está todo unido en un mismo lugar. O sea, yo ahora mismo, mi alma no se puede ir a otro sitio, y mi espíritu a otro sitio, y mi cuerpo estar en otro sitio. No. O sea, todo coexiste en un mismo lugar. Pero ¿por qué queremos hacer de Dios, limitarle como al ser humano? Es que si Dios es imposible porque es que nosotros... No, pero es que Dios no es como nosotros. Es que Dios puede hacerlo. ¿Y cómo? Pablo decía que era difícil de explicar. Pero que sea difícil de explicar, dice Pablo, por eso él decía, grande es el misterio de la piedad. Cuando Timoteo le dijo, ¿me puedes explicar este tema? Timoteo en una de las cartas le pidió, explícame por favor el tema que estamos hablando. Y dijo, mira, Timoteo, grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Ya está, no pienses más, te vas a volver loco. Hay cosas que nuestra mente es incapaz de entender en su totalidad. Pero que sea difícil de explicar y más complicado de entender no significa que no sea así, porque Biblia hay suficiente. Y prueba de que Dios es trino es que a lo largo de toda la Biblia Satanás siempre ha querido imitarle. Y si Dios pone en escena una trinidad diabólica, es porque quiere imitar su manifestación en tres como Él hace. No sé si he sido claro, porque la Trinidad es más difícil de explicar que la escatología. Pero saldrán de la boca de ellos tres espíritus. Cuando Juan les ve, dice esa manera de ranas, que pueden llegar a ser incluso... Las ranas suelen vivir en pantanos, la gran mayoría. Pueden llegar a ser molestosas, porque tomamos como referencia que en Egipto hubo una plaga de ranas, y dice la Biblia que fueron molestosas en gran manera, y si añadimos también uno de los versículos que hay en Salmos, que es la versión extendida,
porque cuando sale una película, muchas veces salen películas en el cine y luego sale la versión extendida, que es la misma película pero con más detalles. Pues ¿saben ustedes que el Salmo es la versión extendida de toda la Biblia? Eso ya os lo explicaré en otro momento. Y en el Éxodo encontramos las plagas, digamos que sería la película, y en el Éxodo encontramos la versión extendida. Hay más detalles de las plagas en Salmos que en el mismo Éxodo. Cuando unes una con otra, dice la Biblia que las ranas fueron molestosas en gran manera, de modo que se metieron hasta las cámaras de Faraón. Fueron molestosas en gran manera. Pueden llegar a ser pesadas en ese aspecto. Seguramente tenemos ante nosotros, con esto que sucede, una campaña de propaganda diabólica como nunca ha habido ni jamás habrá. No deja de ser otra cosa. Cuando estos tres espíritus salen de la boca, no van a una región concreta, van a todo el mundo. Tenemos aquí, al parecer, una importante y compleja trinidad diabólica que en su actividad que ellos van a hacer, esos tres espíritus tienen un único cometido y es convencer a los reyes del mundo. No a 4 o 5, a los reyes de la tierra, para que se reúnan en ese lugar llamado Armagedón para la gran batalla, que es una batalla que piensan, yo no sé cómo va a hacer el diablo para convencerlos de que tienen que estar allí y que el problema del mundo es Dios y que es que todos reunidos pueden vencerle. Y de alguna manera los va a convencer para ir a luchar contra Dios. Pero ¿y quién puede luchar contra Dios y puede salir bien? El mismo diablo, mira, en el mismo momento que le está pidiendo venir hasta aquí, cruzar por el río Éufrates, llegar hasta el lugar llamado Armagedón. Ellos saben, el mundo hoy día sabe de ese lugar y ahora damos más detalles. En el mismo momento que los está convenciendo, Satanás sabe que es imposible vencer. Es que encima les incita a entrar en lucha contra Dios. Pero es que Satanás sabe que Dios nunca ha luchado. Que cuando quiso tirarle del cielo, no fue ni él. Le arrojó Miguel. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es una profecía de doble referencia que nos cuenta lo que sucedió en el pasado, cómo fue lanzado Luz Bella a la tierra, pero también nos habla de un evento escatológico que en plena gran tribulación, cuando Satanás quiere perseguir a Israel, hay una batalla en los lugares celestiales. En las huestes celestes hay una batalla y hay una actividad angelical contra demonios. Y una vez más, los ángeles buenos derrotan a los ángeles malos, que son los demonios. Pero eso lo veremos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero aquí sin duda Satanás, con su gran capacidad para el engaño, no tendrá dificultades para convencer a los reyes de la tierra. Es ahí, hermanos, cuando los reyes de la tierra estén escuchando la voz de Satanás. Es ahí donde se cumple lo que yo les voy a decir y seguramente voy a aclarar alguna duda que tengan si han leído ese texto. La semana pasada dijimos que cuando las copas son derramadas se terminó la oportunidad de arrepentimiento. Durante los sellos y las trompetas todavía digamos que la oportunidad estaba ofrecida al mundo. Y el que quisiera arrepentirse podía hacerlo. Y el arrepentido encontraba gracia divina.
Pero con el derramar de las copas se terminó tiempo de gracia y de misericordia. Cuando encima sean engañados, que escuchen la voz de Satanás, se cumple 2 de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. He aquí el texto. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. Uno lee esto y parece ser que Dios no deja que el que quiera arrepentirse no se arrepienta. Y lejos de la realidad, cuando no conocemos escatología, aquí pueden salir un montón de falsas doctrinas. Esto que las acabo de leer, de que Dios envíe un poder engañoso, esto no es otra cosa que el contexto de lo que aquí estamos viendo. Es que eso ocurre en un lugar, en un momento donde ya no hay oportunidad, donde ya se le ha dado al mundo el tiempo que tenemos ahora. La iglesia es arrebatada, se desvelan los sellos, que es la evidencia de que Dios existe, de que Dios es real, sigue mostrando su amor, y el hombre blasfema contra Dios. No quieren saber nada de Dios, se rebelan contra Él. Ven a Dios sentado en su trono y lejos de pedirle ayuda, piden ayuda a la naturaleza y a sus ídolos. Siguen las trompetas, siguen siendo los juicios, pero Dios sigue mostrando su amor. Pero lejos de abrazar el amor de Dios, el hombre, dice la Biblia, adoraron a los demonios y pidieron ayuda a los demonios. No quieren, no quisieron arrepentirse. Entonces Dios puso límite y dijo, se terminó. Los que quedan, porque Dios es soberano, los que quedan en la tierra, que no han aceptado, ni se han arrepentido, ni han creído a la predicación de los 144.000, ni de los testigos, ni el evangelio del reino que se ha predicado en todo el mundo, han visto las señales, han visto los juicios, han visto el amor más evidente que en este tiempo. No han querido, dice Dios, se terminó. Los que quedan van a perdición. Ese es el contexto, hermanos. Pero cuando tomamos un texto y lo sacamos del lugar que pertenece, creamos un movimiento falso y una doctrina falsa. Es una campaña aquí, es una campaña de engaño. Pero es que esta campaña de engaño viene acompañado de señales. ¿Sabes cómo les va a engañar? Para que los engañara, para que los reuniera. Pero mira, verso 14, pues estos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y estas señales ya las veremos reflejadas en Apocalipsis capítulo 13 y el verso 13. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Ya hablaremos del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero harán señales. Estos demonios van a engañar al mundo. Y lo van a engañar no solamente con palabras, los van a engañar con señales, con milagros. Fíjate, uno de ellos hará descender fuego del cielo. Satanás ya la ha hecho una vez. No sé si ustedes recuerdan dónde. Fíjate, el primer ataque. Otro día me encantaría hablarles de Job capítulo 1. Es un tema precioso. Es donde yo veo ahí la paz de Dios reflejada. En ese capítulo es donde yo
tomo de referencia para hablar de la paz de Dios. Fíjate cuál es el primer ataque. Dice uno de los siervos que había quedado con vida, que había quedado con vida porque Satanás no lo mató. Se acabó con todos, pero dejó a uno. Y el que dejó era el portador de malas noticias. Porque a veces el diablo a unos los toma y los lleva a la ruina para destruirlos. Pero hay quien practica pecados y vive una vida doble en el culto y dice el diablo, déjales. Que se crea que así va bien la cosa. Porque a veces el diablo prefiere matar a los suyos y a veces dejarlos con vida, porque dejándoles con vida hacen más daño que llevándosele a su terreno. Porque son portadores de malas noticias, todo les sienta mal. Y fíjate lo que dice uno de los siervos. Fuego de Dios descendió del cielo y consumió las ovejas. Él dice que fuego de Dios descendió del cielo. ¿Saben que ese fuego no lo mandó Dios? Dios no quemó las ovejas de Job. Fue Satanás. Pero cuando el siervo vio que descendía del cielo, dijo, si desciende del cielo es evidente de que ha sido Dios. Satanás no le dijo, para, no le digas a Job que ha sido Dios. Dile a Job que he sido yo. Pero Satanás guarda silencio. Y dice, que siga pensando, que le diga a Job que ha sido Dios el que ha quemado las ovejas. Le interesaba a Satanás en ese momento esconderse y no ser protagonista. Para que Job pensara que el causante de todas sus desgracias no era Satanás, era Dios. Decía Isaac que Satanás no le frenó a aquel siervo y le dijo, no le digas que ha sido Dios, di que ha sido yo. No, esta vez a Satanás le gustaba no ser el protagonista, para que pensara Job que las desgracias de todos sus problemas la tenía Dios. Dios ha consumido tus ovejas. Satanás se estaba frotando las manos. Deja, a ver si se lo cree que ha sido Dios. Pero no había sido Dios, había sido el diablo. Es que a veces Satanás es lo que hace. Mira, la primera estrategia para robarte la paz, ¿sabes cuál es? Pensar que Dios es el causante de todas tus desgracias. Ahí hizo descender fuego del cielo. Por eso volverá a hacerlo de nuevo. Es como una reivindicación lo que hice con Job y yo. Y los engaña. Y los engaña para reunirlos a todos. Pero fíjate, para aquel gran día, Iglesia de Alcañil, que es el día de Dios, que no es el día del diablo, no será el día del diablo. No será el día que el diablo estaba esperando para que le salieran bien las cosas, ni para que sus planes le salieran perfectos, que no es el día del diablo, que no es el día de los reyes del oriente, que no es el día de ningún espíritu, que es el día de Jehová, que es que Dios ya les estaba esperando. Por eso dice la Biblia, aquí yo vengo como ladrón. Porque no se esperan que ese día no es el día de ellos, es el día del Señor, el día que viene como ladrón. Pero escucha, en ese momento cuando nadie lo espere, el Señor viene para la batalla final. Su venida será inesperada. Yo vengo como ladrón. Pero cuando dice que Él viene como ladrón, no tiene que ver con vengo a robar, porque Él no viene a robar nada, sino a tomar algo que legítimamente le pertenece. Por eso, su venida será imposible de predecir o de calcular por adelantado para ellos. Y se cree que es su gran día, pero no, es el día del Señor que va a venir como ladrón de una manera inesperada que ellos no esperan. Por eso segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 10 dice, pero el día del Señor, ese día, vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ellos serán quemadas. Pero como ladrón viene para ellos, no es para nosotros, porque nosotros ya estamos en el cielo. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Como diciendo que eso no tiene nada que ver con vosotros, porque vosotros estáis en los lugares celestiales. Y creen que es su gran día, pero ay, es el día del Señor. Y los tendrá reunidos allí. Termino con esto. Verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Llegará un momento en nuestro estudio que dediquemos un solo estudio a hablar de Armagedón. Pero para cerrar con la sexta copa, la reunión de los ejércitos se lleva a cabo en ese lugar. Un lugar que en hebreo se llama Armagedón, que básicamente significa la montaña del Megido. ¿Sabes que ha habido muchas batallas que se han llevado en ese lugar? ¿Saben que en el valle del Megido, la montaña del Megido, en Armagedón, para ser más claros, estuvieron Nabucodonosor, si estuvo Nabucodonosor, estuvieron los babilónicos, estuvieron los asirios? ¿Saben que Napoleón Bonaparte dijo que era el lugar por excelencia para llevar a cabo una batalla? Los sirios cruzaron por allí. Los cruzados cristianos también estuvieron en ese lugar. Se celebraron muchas batallas. Los franceses anticristianos también. Egipcios, persas, árabes, turcos. Muchas batallas se han librado allí. Y fíjate, Napoleón, que fue un estratega increíble. Yo un día vi una serie de documentales que me encantó acerca de batallas bélicas. Y Napoleón era un estratega increíble. Que diga él que aquel valle, el valle del Megido, lugar que la Biblia llama Armagedón, que era el lugar por estrategia, por excelencia, para llevar a cabo una gran batalla. ¿Saben que ese lugar, Armagedón, es el lugar señalado por Dios, donde Cristo descenderá a la tierra con gloria, y será ahí donde destruirá al ejército de la bestia y de los falsos profetas? Será ahí, en ese lugar. Ya hablaremos con más detalle y con más profundidad acerca de la batalla del Armagedón, que no es una sola batalla, sino que es una secuencia de hechos que ocurren. Y estamos a punto de culminar con la ira de Dios. Y concretamente la semana que viene terminamos. La séptima copa será derramada. ¿Quieren saber lo que va a ocurrir? Les invito a la semana que viene.